Y ahora voy a presentar la tercera mesa. El tema es polarización política y social extrema. Tenemos tres ponentes. El doctor Luis Miguel Miller Moya, de España, es doctor en sociología y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido director del gabinete de la presidencia del CSIC, vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos de esta institución, profesor de economía en la Universidad del País Vasco, investigador de la Sociedad Max Planck alemana y adjunto a la dirección del Centro de Ciencias Sociales Experimentales de la Universidad de Oxford. Durante el año 2021 fue asesor en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España. Ha publicado más de 50 artículos, informes y capítulos de libros sobre la polarización política, la desigualdad y el comportamiento social. La doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella es doctora en Ciencias Políticas por the New School for Social Research y profesora en la Escuela SCAR de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason. Por 8 años fue profesora en el Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas, Valle del Río Grande, Campus Brownsville. Sus áreas de especialidad incluyen relaciones fronterizas, México-Estados Unidos, migración, seguridad y energía. Fue presidenta de la Association for Borderland Studies y se encuentra afiliada al Centro Woodrow Wilson y al Centro para los Estudios para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. También es coeditora de la revista académica International Studies Perspectives. Es autora de varios libros, entre los que se destacan los Zetas Inc., la corporación delictiva que funciona como empresa transnacional. Y finalmente, el doctor Alberto Asís Nasif. Él es doctor en Ciencias Sociales, actualmente es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor investigador emérito en Ciencias. Ha desarrollado varias líneas de investigación sobre el Estado, las reformas político-electorales, los tipos de democracia y presidencialismo en México, Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica, globalización y las temporalidades de futuro en América Latina, entre otros. Ha sido profesor en destacados centros académicos como la UNAM y Flaxo. Ha impartido conferencias en el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, en la UNESCO y la Sorbonne de París, en la Universidad Libre de Berlín, en la Universidad de Kioto, en Japón, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y en instituciones académicas en Santiago de Chile, Johannesburgo y en Johannesburgo, Sudáfrica. Es autor de múltiples libros de autoría y de coordinación, así como de docenas de capítulos y artículos de investigación. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y colabora semanalmente con artículos de opinión en el diario El Universal. Adelante, adelante con nuestro primer ponente, el doctor Miller. Bueno, si les parece, en lo que vemos dónde está el doctor Miller, puede entrar la doctora Guadalupe Correa. Sí, muchísimas gracias. Pues es un honor estar aquí hablando del tema de polarización política y social en México y los Estados Unidos. Es un tema de la polarización, es una realidad no solamente en este hemisferio, sino en todo el mundo, es un problema a nivel global. Pero bueno, en tiempos electorales se manifiesta de una forma mucho más importante, ¿no? En realidad, en el caso, voy a hablar de los dos casos, el caso de México y Estados Unidos. Yo vivo actualmente en la ciudad de Washington y pues he dado seguimiento puntual a los acontecimientos políticos, ¿no? Y a este fenómeno de globalización que se hace más evidente, se va construyendo en el caso de Estados Unidos, pero a partir del año 2016, a partir de la campaña presidencial del año 2016 que le da que le da la victoria al expresidente Donald Trump y pone por primera vez en la historia de los Estados Unidos en una campaña presidencial a México y la frontera México-Estados Unidos en el centro de la discusión política. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los temas en Estados Unidos y en México que provocan la polarización, por lo menos a nivel de narrativa, pero que impactan en lo político y social, son distintos. En el caso de Estados Unidos, esta polarización se manifiesta de una forma muy importante en la frontera de México-Estados Unidos, en los temas que tienen que ver con política de drogas y principalmente con el tema migratorio y en el tema de manejo fronterizo, eso por un lado. Y por otro lado están los temas de género, los temas que dividen a la progresía y la extrema derecha, a los conservadores y a los liberales en los Estados Unidos. No solamente en el tema económico. En el tema económico hay más bien una mayor cohesión de alguna forma, aunque también hay sus diferencias, ¿no? Pero la polarización se manifiesta
en los Estados Unidos, más en liberales, conservadores, el conservadurismo y el liberalismo a nivel social más bien, la ideología de género, cuestiones de género, cuestiones también del otro lado, la migración. Y hoy por hoy, la migración es el tema central que polariza a la opinión pública en los Estados Unidos. Y esto no es una cuestión nueva, esto se manifiesta de forma importante y tiene un efecto real en la política migratoria desde 1994 con la implementación de la operación Gatekeeper y la operación Hold the Line en las fronteras la operación Hold the Line en la frontera central México-Estados Unidos, de en la división entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, y por el otro lado Gatekeeper y la construcción de una parte de lo que ahora se llama una reja, un muro, pero más bien una reja que dividía estas regiones fronterizas de Tijuana y San Diego. Y bueno, desde entonces el discurso se ha vinculado mucho al manejo fronterizo, a esta percepción del miedo que luego fue mucho más hecha patente y también se siguió centrando en la frontera con los ataques terroristas del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo en los Estados Unidos. En realidad, esta política del miedo, esta narrativa que se hace más efectiva en tiempo electoral, ahorita mismo se está concentrando en el tema migratorio. Por lo tanto, el miedo por el terrorismo, el miedo por la violencia derivada por la guerra contra las drogas y obviamente la cuestión migratoria, el miedo de perder el trabajo, toda esta política del miedo le ha servido demasiado al ala trompista del Partido Republicano. Ahora podemos hablar como trompismo y aquí es muy importante, es interesante cómo se tituló esta mesa, porque es polarización política y social, porque a nivel político y a nivel social esto se está reflejando, pero en el caso de Estados Unidos tenemos más bien una narrativa donde tenemos la aparición de un nuevo movimiento social que es el movimiento trumpista, con o sin Trump. Y parece ser que en este momento, después del supermartes, Trump va a estar en las boletas electorales para la presidencia, aunque todo puede pasar en los Estados Unidos. Puede ser que Joe Biden y Donald Trump, después del supermartes, donde se ven como ya candidatos ganadores para confrontarse en las elecciones de noviembre del año 2024, pero cualquier forma ya hay todo un movimiento, por lo menos en la parte del Partido Republicano, el movimiento llamado trumpismo, con o sin Trump, que tiene algunos fundamentos, el trumpismo o el movimiento de América Primero. Esta idea de que hay que cerrar fronteras y no solamente con el tema migratorio, sino hay que cerrar fronteras, América primero, hacer América grande otra vez, Make America Great Again, el movimiento MAGA, ya es un movimiento, es una ideología, son temas que fundamentan una división social y una división política, porque por eso están votando los electores en los Estados Unidos y eso se manifiesta con la política migratoria, porque lo concentra, ¿no? La cuestión de volver a los mercados internos de Estados Unidos, cerrar las fronteras, supuestamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ahora, TEMEC, el Tratado Estados Unidos, Canadá, México, y con todo esto con la perspectiva supuestamente de volver a desarrollar los mercados en los Estados Unidos. Esto es el America First, América primero y el trumpismo. En este sentido, México también ocupa un papel relevante por los llamados a una guerra contra los carteles, una intervención militar en los Estados Unidos, con la idea de que los carteles son organizaciones terroristas internacionales que se lleva a un punto más adelante. Algunos representantes han propuesto las propuestas las propuestas de ley de la declaración de guerra contra los carteles, principalmente legisladores del estado de Texas, del estado de Florida, también con políticas muy específicas de manejo migratorio, llevar a los migrantes a las ciudades para que se visualice más, toda una estrategia mediática de algunos medios de comunicación importantes como Fox News y
pues quienes apoyan con el contenido, y en realidad de eso se va a tratar. Muy probablemente, obviamente, la cuestión de la política exterior, pero si no sucede otra cosa en Ucrania y en Medio Oriente, que estos son dos temas que le favorecerían a Joe Biden tener más presencia y llevar la atención, dirigirla al tema de política exterior y pues conflictos mundiales en otras partes del mundo, no en los Estados Unidos. Los republicanos quieren llevar la discusión a la guerra contra el fentanilo, la quieren pues palear o resolver, ¿no? Doctora, un minuto, por favor. Claro que sí. En cambio, en México, la discusión, pues ya se dijo en las mesas anteriores, estamos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Aquí la polarización más bien es de la intensidad de la narrativa, no tanto del apoyo popular hacia un proyecto o el otro. En las encuestas, pues no es, las mayorías parece ser que son muy claras, pero sí el discurso, ¿no? Volver a las élites, volver a los procesos de transición democrática y a los liderazgos que surgieron en los años 90 versus este proyecto de la Cuarta Transformación, el cual, pues sí, es como dijeron los ponentes anteriormente, se tratará probablemente de generar un nuevo régimen político, un régimen de partido único y además militarizado por el tema de la militarización, que va muy en la tónica de los Estados Unidos, a cómo han presionado al país y al resto de América Latina para incrementar su arsenal militar, sus técnicas militares en el tema de política de seguridad. Pero tenemos dos modelos. La polarización política y social en México está en pues una minoría pequeña con poco proyecto no hay proyecto de país, y un cambio completo de régimen con un nuevo PRI, de alguna forma, que se le quitan los colores verde, blanco y rojo, vuelve al guinda, pero ahora con una dominación militar en muchos espacios, puntos fronterizos, puertos, rutas migratorias, aeropuertos, ahora de todas las instituciones de inteligencia, como propone Claudia Sheinbaum, y un avance hacia un nuevo régimen de partido único, pero con los militares como centro. Muchas gracias. Gracias, doctora, te agradecemos mucho. Ahora le doy la palabra al doctor Luis Miguel Miller. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy aprendiendo bastante de sobre todo la situación mexicana. El caso norteamericano es mucho más conocido, pero yo voy a hablar, estoy hablando desde España, y voy a intentar centrar un poco qué es lo que ha ocurrido en la mayoría de países con respecto a la polarización durante este siglo. Sobre todo porque las situaciones, con los matices que además introducía anteriormente la doctora Guadalupe, las situaciones se parecen bastante, ¿no? Desde el principio del siglo lo que vemos en la mayoría de países democráticos es una polarización ideológica, en la que tanto los partidos políticos como los votantes se han ido situando cada vez más en los extremos, y esto, que en principio no tendría por qué ser un problema, porque en definitiva la distinción ideológica, la competición ideológica es la esencia de la democracia. Cuando se va tan a los extremos, impide muchos de los acuerdos que necesitamos para funcionar en sociedades democráticas. Claro, pero esto era desde el principio de este siglo XXI, pero pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en países como México también. Pero lo que tenemos en esta última fase, lo hemos visto con Trump en Estados Unidos y lo estamos viendo en otros países, es que esa polarización ideológica está cambiando hacia una polarización más de tipo identitaria, donde conceptos como la nación, conceptos como la religión, diferencias étnicas, están teniendo cada vez más importancia. Y esta es la diferencia fundamental que ha ocurrido en los Estados Unidos desde hace más de una década. El cambio desde un extremismo ideológico que podrían suponer algunos de los elementos a ambos lados del espectro ideológico, como el Tea Party o determinadas corrientes dentro de la izquierda. Ha habido un cambio hacia
una polarización más identitaria relacionada con lo que ya hablábamos de la identidad norteamericana, del Make America First Great Again y demás, ¿no? Entonces, lo importante en este tipo de polarización identitaria actual es que ya solo importa una cosa, lo único que importa es ganar. En definitiva, en la mayoría de países lo que estamos viendo es que la ideología se difumina, lo único importante es que tu partido gane y, por tanto, pues todo se plantea como una confrontación entre grupos de la sociedad que divide profundamente las sociedades. Ha ocurrido en Estados Unidos y está ocurriendo en muchos otros países. Claro, esta división política no está en el aire, sino que se asienta sobre una división social, fruto del incremento también de la desigualdad que se ha producido en la mayoría de sociedades democráticas durante las últimas décadas. Por tanto, nos encontramos al mismo tiempo con esta polarización ideológica más hacia los extremos, una mayor desigualdad social y unas mayores brechas en la sociedad y una utilización por parte de los partidos políticos de estas diferencias para dividir a la sociedad. Y por tanto, la política ya pasa de una confrontación más o menos extrema entre posiciones distintas a una confrontación puramente identitaria en la que lo único importante es ganar. Aquí, por ejemplo, yo siempre recuerdo una frase de la campaña electoral 2016 de Trump, que le decía a sus votantes, ganaremos tanto que os vais a cansar, os vais a aburrir de ganar, ¿no? O sea, lo importante ya no es implementar un proyecto concreto, sino simplemente mantener el poder. Claro, al ya no tratarse de ideas, sino simplemente de ganar, de identidades, el problema es que cuando debatimos sobre ideas, sobre propuestas, podemos llegar a un acuerdo. Cuando debatimos simplemente sobre las identidades, pues las identidades no se negocian. Es decir, si el planteamiento es Estados Unidos contra el resto del mundo o dentro de los Estados Unidos, pues buenos contra malos, pues de esa forma es imposible llegar a ningún acuerdo y de esa forma es imposible hacer cambios que refuercen las instituciones que en última instancia son los garantes de la democracia, ¿no? Claro, en este punto ya es imposible llegar a puntos medios. Los acuerdos, los consensos, incluso los debates constitucionales ya no son debates que trascienden al partidismo, ya no son debates que plantean mejoras para la sociedad, sino son debates puramente partidistas. Una de las cosas que ocurre es que cuando se plantea una idea de consenso o una idea de grandes acuerdos, siempre es una idea de parte. Ha ocurrido en muchos países, pero en el debate reciente en México con las reformas electorales ocurre lo mismo. Estamos en una situación en la cual siempre que se alude a un determinado acuerdo, a un determinado consenso, es un consenso de parte y es un consenso que intenta proteger al partido en el gobierno de posibles cambios. Cuando pensábamos hace años o en términos ideales, cuando pensamos sobre las instituciones, por ejemplo, las instituciones electorales, generalmente las pensábamos como instituciones que precisamente protegen a la oposición y que le posibilitan llegar al gobierno, que posibilitan ese cambio de gobierno. Sin embargo, hoy en día todas las reformas que estamos viendo en muchos países, lo hemos visto en México, pero también se está discutiendo en España y se están discutiendo en otros países, son reformas que lo que hacen es fortalecer al propio gobierno e impedir el cambio de gobierno de una forma natural cuando este tiene que producirse. Por tanto, lo que tenemos es esta polarización identitaria que divide a la política en bloques, que se basa en las emociones y en identidades fuertes y que en última instancia imposibilita el debate, el acuerdo e incluso cuando se tocan también las instituciones electorales y demás, imposibilita el natural cambio y alternancia de gobierno. Por tanto,
por ponerle algo positivo, ¿cómo podemos volver un poco a una situación donde se proteja el sistema democrático en sí y no solamente la labor del Ejecutivo, y donde podemos reforzar todas las instituciones, incluida la división de poderes en la que se sostiene la democracia? Pues desde luego no nos queda otra que volver a reforzar todas las instituciones que suponen de contrapeso. No olvidarnos, lo que está pasando en la mayoría de países es que se están utilizando mayorías simples en los parlamentos y el poder del Ejecutivo para implementar reformas que fortalecen a ese Ejecutivo, pero que no fortalecen la democracia. Por tanto, sé que esto es muy complicado, pero la vía de salida no podrá ser otra forma que volver a un debate mucho más clásico, en el cual reforzamos esas instituciones que hacen primero de contrapeso, pero también arbitran, son referís, son instituciones que no dependen del poder político. Claro, esto es lo contrario que estamos viendo. Hace poco estábamos hablando del caso se estaba hablando en esta mesa del caso de México, de la posibilidad de importantes reformas constitucionales impulsadas por solo una parte del espectro político. Esto está ocurriendo en otros países de Europa, y esto es uno de los mayores riesgos que tienen ahora mismo la democracia. En definitiva, la democracia no puede ser que otra cosa que un acuerdo entre grupos sociales y grupos ideológicos que son muy distintos. Por tanto, el riesgo que tenemos es que con las mismas reglas democráticas se puede imponer el consenso y se puede imponer la perspectiva de una sola parte, y desde luego la solución siempre va a pasar por intentar volver a instituciones más inclusivas que puedan incorporar los puntos de vista y las propuestas de la complejidad y la heterogeneidad de actores que componen la sociedad. Doctor, un minuto, por favor. Sí, voy terminando. Decía que cuando se pone en duda este tipo de instituciones, este tipo de árbitros, incluso se plantea, como también ha pasado, el debate constitucional en Chile es un buen ejemplo también. Es decir, en última instancia, muchos gobiernos en la actualidad están intentando hacer este tipo de reformas impuestas desde solo una parte de la sociedad. Y la última frontera, que es donde se encuentran muchos países y donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado, la última frontera no es otra cosa que el sector judicial, el poder judicial, que es el que en definitiva puede poner límites al poder del Ejecutivo, incluso en el momento en el que éste intenta dar un paso más y cambiar las reglas del juego. Por tanto, para intentar ser positivo, volver a las instituciones, reforzar las instituciones que arbitran la competición política, una competición política que hoy es extrema, y tener mucho cuidado con la politización de la justicia y con el control de la justicia por parte del poder político, porque de esa forma ya no quedaría ningún freno. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le doy la palabra al doctor Alberto Asís Nasif. Adelante, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a Safe Democracy por la invitación, y es un gusto estar aquí participando. Voy a tratar de exponer algunos puntos de forma muy breve por la cuestión del tiempo, para entrar al debate del tema de la mesa, que es la cuestión de la polarización. Es decir, hemos estado observando cómo este fenómeno de la polarización, que es digamos, un hermano cercano de todo el proceso del ascenso de los populismos de derechas y de izquierdas en todo el mundo, se ha ido posicionando y se ha ido estableciendo, digamos, como una estrategia de funcionamiento del ejercicio político. Es decir, estamos muy lejos ahora
de los referentes democráticos que teníamos hace algunas décadas, en donde la máxima que se atribuye a Voltaire de estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, eso se ha borrado prácticamente y ahora estamos en un escenario en donde digamos, lo que antes eran los adversarios se han convertido en enemigos. Y entonces vemos que de forma muy emblemática se ha ido presentando las diferencias políticas en términos ya sea sociales, políticos, económicos, legislativos, como si fueran una traición a la patria. Así se ha entendido los códigos para, digamos, tratar de parte del gobierno de López Obrador y de la 4T a la oposición que se ha opuesto a cambios y a transformaciones legislativas importantes. Es decir, se les acusa de ser traidores a la patria. En diferentes realidades y modelos de transición, por ejemplo, Amin Maalouf dice que él cita dos casos que fueron muy importantes para estas transiciones políticas, como la que se dio en México supuestamente a partir del 2018, es decir, este realineamiento político que llevó a una nueva correlación de fuerzas muy distinta de la que teníamos antes, en donde perdieron los partidos que habían gobernado y que habían dominado el escenario desde 20 años anteriores y gana una nueva fuerza que llega, digamos, después de que suceden una serie de acontecimientos muy graves en el país, es decir, una situación que hereda el gobierno de López Obrador, en donde había muchísima violencia, corrupción, impunidad, desigualdad, etcétera. Bueno, Amin Maalouf dice, hay dos ejemplos históricamente, uno es el de Nasser en Egipto, que lo que hace es generar un nacionalismo excluyente que al fin de cuentas fracasa en este proceso, y el otro es el caso de Mandela en Sudáfrica, ¿no? En que crea esta nación arcoíris y que en lugar de polarizar genera, digamos, una transición que hace posible, digamos, el establecimiento de una democracia. Con estos antecedentes yo quiero plantear los siguientes referentes de una hipótesis de lo que está sucediendo actualmente en el caso mexicano. Se ha tratado de evaluar de diferentes maneras qué es lo que sucede entre la personalidad del presidente y sus políticas públicas, sus resultados. Bueno, una primera hipótesis es que lo que está en juego cuando se contrasta la aprobación presidencial frente a la reprobación de algunas de sus políticas, es que no está en juego la evaluación de las políticas públicas, que esto pertenece a un sector muy pequeño digamos, de la ciudadanía. Tampoco la cuestión ideológica entre izquierdas y derechas, ni la identidad partidista de si estamos con el oficialismo o estamos con la oposición. Parece ser que lo que fortalece y lo que explica esta situación es una polarización afectiva en torno a la figura presidencial. Esto es lo que han descubierto algunas investigaciones que se han hecho, que esta polarización afectiva explica un poco la distancia, la brecha que hay entre la aprobación de la figura presidencial y la reprobación de políticas públicas como la cuestión de la seguridad, el desarrollo económico, el problema de la salud, etcétera, ¿no? La otra hipótesis que creo que puede dar pie para explicar el por qué estamos en esta situación, es decir, la polarización se ha convertido en una estrategia política del actual gobierno, en una estrategia, digamos, en un principio era de defensa de sus planteamientos, pero también de ataque frente a las oposiciones. Es decir, esta hipótesis de alguna manera lo que está planteando es que la polarización
se comporta de alguna manera más allá de la personalidad del presidente y de su gusto o de su inclinación política por ser un hombre de confrontación, un hombre que polariza, ¿no? Lo que se ha visto es que hay una diferencia muy importante entre las promesas del gobierno iniciales y los resultados actuales. Y entonces aquí entra, digamos, el paquete de lo que podríamos entender como la estrategia de polarización, una estrategia de defensa y de ataque. El otro elemento es que podríamos ir revisando cada una para sustentar esta hipótesis, cada una de los principales elementos que están en juego de las políticas públicas. Podríamos revisar lo que ha sucedido con la seguridad pública, que es uno de los temas más importantes y que ahorita se ha vuelto como el debate central de las campañas electorales en el país. Es decir, que hay una serie de datos duros que confirman que la estrategia en general ha fracasado. Y podríamos matizar esto y decir, bueno, han bajado algunos delitos, en fin, pero el clima general y la percepción de la inseguridad que tiene la población se ha ido, digamos, agravando en los últimos años y estamos frente a un avance del crimen organizado en temas sobre todo de extorsión, de derecho de piso, de control de territorios. Esto se agudiza siempre en los procesos electorales y da como consecuencia que ha ido incrementándose la violencia en contra de los agentes políticos, es decir, candidatos, precandidatos, gente que participa, sobre todo a nivel local, ¿no? Es decir, todos los días en las últimas semanas nos estamos amaneciendo con noticias de que han asesinado a algún candidato o algún precandidato. Esto, por supuesto, no está sucediendo en todo el país, pero sí hay una serie de territorios que se han ido identificando con, digamos, el proceso de un Estado que está fallando en sus obligaciones fundamentales y que están afectando, digamos, el proceso electoral. La parte gubernamental se defiende diciendo, es que no es generalizable, no municipios del país. Bueno, el otro elemento es el sistema de salud. El sistema de salud con la pandemia y la crisis que generó digamos, esta grave irrupción de la pandemia entre los años 2020, 21 y 22, pues de alguna manera agarraron al gobierno con las manos en la puerta porque ellos cambiaron la adscripción del Seguro Popular, que era la adscripción o la, digamos, credencialización de los que no tenían el seguro en el empleo formal y crearon otra institución. Esta institución también fracasó, ahora están por otra vía, junto con el problema de lo que ha sido la tragedia de los medicamentos, que también fue otra decisión mal tomada. Aquí está también la cuestión económica, la materia económica de las promesas que se hicieron de un crecimiento económico y que por supuesto ahí está la pandemia en medio y que ahora últimamente han tenido resultados más positivos de lo que se esperaba en términos de crecimiento y con todo el fenómeno de relocalización del nearshoring que ha estado más o menos en términos de una economía estable, de una economía que está creciendo un poco más de lo que se había pensado en términos de, sobre todo, de la inversión extranjera, la moneda estable, la inflación a la baja. Todos estos, digamos, son factores importantes que van a jugar en el proceso electoral en favor del actual gobierno. Se presume, por supuesto, esto de las remesas, que no debería ser un motivo de orgullo o porque no tiene nada que ver con las políticas del gobierno. Esto desde hace ya muchos años, no nomás en este gobierno. Y la parte laboral, digamos, que es la parte más positiva de este gobierno, es decir, la reforma laboral que cambia el régimen laboral, creo que ahí sí hay un cambio importante en las reglas, el aumento a los salarios mínimos, etcétera. Todo esto es un factor que va a jugar de forma importante como un resultado positivo, pero en el contexto de la inseguridad, de la salud, de la educación, de la violencia,
juega como un contrapeso. Por supuesto, la oposición está insistiendo en que el punto fundamental es la cuestión de la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que generó, digamos, esta brecha tan importante entre las promesas y los resultados? ¿Cuáles son las razones que pueden adjudicarse a un mal cálculo, a un voluntarismo, ¿no?, del presidente frente al pesimismo de la realidad y de los diversos indicadores que decían que esta era una realidad muy compleja de cambiar, a las insuficiencias, a las contradicciones, a las malas decisiones, a todos estos elementos que están ahí jugando y que de alguna manera, si revisamos algunos de los casos más emblemáticos, como el problema de los derechos humanos y todo lo que se ha ido, digamos, estableciendo en contra, creo que por eso han bajado los índices de considerar a México un país con una democracia libre, ¿no?, como los mejores estándares, que tiene que ver con el asesinato de los periodistas, con el asesinato de los defensores de derechos humanos. Este creo que es un criterio que ha ido bajando en el país y que ha ido agravando la situación, sobre todo porque en los medios locales, de los gobiernos locales, se ha descubierto por organizaciones como Artículo 19 que la mitad de las agresiones que se hacen contra estos actores vienen por agentes del Estado que están ahí en colusión, o sea, con el crimen organizado o con los mismos gobiernos, locales. La otra cuestión tiene que ver con el problema de la salud, como ya decía, y el problema del crecimiento económico y la falta de crecimiento económico, como se había pensado que tenía que suceder en este momento. Para terminar, para no pasar el tiempo que me han asignado, quisiera nada más señalar que en este momento, en donde estamos ya de lleno, digamos, bueno, ya estamos desde hace como un año en el proceso electoral, pero ya en la parte formal del proceso electoral hemos estado desde hace muchos meses, y ahora que empezaron las campañas al inicio del mes de marzo, abril y mayo serán las campañas, llegamos a una situación de una polarización aumentada, es decir, lo que son propiamente las campañas, que son tiempos de polarización, de contraste, de diferentes propuestas. Bueno, nosotros traemos toda una, por decirlo, una tensión polarizadora de todos los años de este sexenio que se ha ido agravando. Los que están muy cerca del gobierno actual dicen que ya estábamos polarizados. Quizás sí, porque toman en cuenta la cuestión de las condiciones materiales, es decir, es tanta la desigualdad en el país, tantas las condiciones de la pobreza, que por supuesto eso genera sociedades muy polarizadas. Pero lo que estamos aquí tratando de analizar es cómo el gobierno que llega en 2018, después de un realineamiento político, toma partido por un sector de la sociedad, por lo menos en términos narrativos del discurso presidencial, y de alguna forma lo que hace es empezar esta estrategia de polarización que se ha ido agudizando y agudizando. Entonces ahora el debate pareciera ser, como lo tituló un artículo del País en estos días, como si estuviéramos entre un golpe de estado técnico que supuestamente daría el Poder Judicial, ¿no?, frente a un régimen que es muy fuerte. Es decir, tenemos un presidente muy popular, un régimen muy fuerte, con grandes avances, digamos, del actor militar en todos los procesos de obra pública y de control de los puestos Doctor, civiles. un minutito, por favor, Y gracias. estoy concluyendo. Y por el lado de la oposición, es decir, vamos hacia la muerte o la destrucción de la democracia. Es decir, entre esos dos polos se está construyendo, digamos, la narrativa del proceso electoral. Y cuando los actores políticos tan centrales y tan importantes de todo este momento polarizan en esa perspectiva, pues eso de alguna manera va contaminando
de una forma muy tóxica todo digamos, el ensamblaje del proceso electoral rumbo al 2 de junio, que será esta elección, si estamos en esos términos hablando. Y por supuesto, no esperamos que esto vaya a modificarse en los próximos 75 días que faltan para la elección, sino que se va a agudizar, y se va a agudizar hasta no sabemos qué tipo de locuras narrativas se les ocurra tanto a la oposición como al oficialismo presentarlos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Nassif. Hay dos preguntas. Uno de Ana Lira, ¿cómo generar la participación de los jóvenes si existe desconfianza con las instituciones? Y otra del embajador Johnny Martínez de República Dominicana, ¿qué podemos hacer para lograr que prevalezcan la democracia y sus instituciones ante la amenaza que representan una tormenta perfecta contra la misma, que son el populismo, la polaridad, la posverdad, el crimen organizado, la narcopolítica, la delincuencia común, la explosión migratoria, la desigualdad social y la extrema pobreza? Y yo agregaría o les pediría qué mensaje les dan a los jóvenes que nos están escuchando desde este Zoom y desde sus universidades para salir de este círculo vicioso y peligroso que representa la polarización en la que nuestros líderes políticos nos han metido como sociedad. Gracias. Lo primero, con respecto a lo que preguntaba el embajador, creo que es muy importante lo que plantea, porque la polarización no es una cuestión que solo ocurra en el ámbito de la política, sino que está relacionado con muchas fracturas sociales. Lo vemos muy claramente en el caso de México y desde luego, mientras algunas de estas fracturas sociales, la desigualdad, el crimen, la pobreza, no mejoren, la posibilidad de que haya políticas o estrategias políticas más polarizadas y populistas aumenta. Por tanto, cuando pensamos en la polarización, también hay que pensar en la relación que tiene con otras cuestiones sociales. Con respecto a los jóvenes, yo creo que el mensaje que habría que mandar es que, desde luego, en todos los países democráticos participan menos. En muchos países la inmensa mayoría de los votos vienen de las personas más mayores, y esto es un problema porque sus intereses no están representados. Entonces, yo creo que hay muchos motivos por los que los jóvenes hoy deberían movilizarse, pero el principal es porque, como ha ocurrido en otros momentos históricos, deberían reclamar la representación de sus intereses en la política, y eso es algo que no está pasando. Y eso, mientras no inventemos un sistema nuevo, ocurre sobre todo a través del voto. Hay dos comentarios más, una de Gerardo Martínez. Una de las variantes de la polarización es la guerra sucia de la oposición, ¿por qué no la mencionan? Y de Genaro Jaimes Olivares, me he percatado que la mayor parte de los participantes da por hecho un triunfo de la candidata del oficialismo. Del oficialismo, la sociedad civil organizada, estamos haciendo una tremenda movilización nacional, y prueba de ello han sido las 3 grandes marchas de la Marea Rosa. Adelante. Doctor Nassif, ¿quisiera comentar algo? Sí, quisiera comentar algo primero, muy rápido. Es decir, me parece que hemos visto en una serie de análisis que se hacen sobre los procesos democráticos de forma histórica, como señala Pili en su libro sobre democracia, es decir, que hay largos ciclos de democratización y largos ciclos de desdemocratización. Estamos ahorita en un proceso de desdemocratización a nivel global, la democracia está en crisis, y como dice Przeworski, que es uno de los interesantes teóricos de la democracia, dice: la democracia puede convivir con todos los elementos negativos que están ahorita, digamos, debilitándola, con el populismo, con la polarización, con la subida de las extremas derechas, la pérdida de los centros políticos, en fin, es un ciclo que estamos, digamos, experimentando a nivel global. La cuestión de los jóvenes, sobre todo en este país, creo que tiene que ver con la incapacidad que han tenido las ofertas y los grupos políticos de construcción de un futuro de opciones para estos jóvenes. Se ha insistido mucho en este gobierno de que ellos quieren atacar las causas de la desigualdad y de la violencia,
yendo a la atención a estos grupos más vulnerables. Creo que no ha sido suficiente y tendrían que esforzarse mucho más para generar oportunidades de futuro. La cuestión de la guerra sucia, creo que la guerra sucia, yo no sé, me parece que campaña negativa sería un poco mejor, en lugar de llamarle guerra sucia, lo que sucede en los procesos electorales que desde hace muchos años están llevándose a cabo en este y en otros países y que de alguna manera están ahora presentes, sobre todo por la realidad de las redes sociales que han incrementado al cubo, digamos, todo esta confrontación, esta polarización y estas campañas sucias. Los dos comentarios, también el otro, es decir, que se da por hecho el triunfo de la candidata. Bueno, pues porque todas las encuestas así lo están mostrando. Creo que las encuestas no están retratando exactamente lo que está sucediendo en las campañas, ni dan exactamente los datos de cómo están los porcentajes. Me parece que esto ya lo hemos visto en otros procesos electorales, pero eso de estar 20, 25 puntos arriba del oficialismo sobre la oposición, me parece que no es exacto. Creo que estaría a la mitad, es decir, estaría alrededor entre 10 y 12%, y para eso son las campañas, precisamente para modificar esa predominancia que se ve en las encuestas, pero habría que ver con mucho detalle esas mediciones que creo que sí están alterando una realidad. Y me parece que va a tenerse que analizar con mucho detalle lo que está sucediendo a nivel local. Es decir, la Ciudad de México, por ejemplo, está siendo realidad una competencia mucho más cerrada, y así va a pasar con las otras 8 gobernaturas. Entonces creo que sí vamos hacia una elección más competida y más cerrada, lo cual nos va a generar quizá contrapesos más fuertes para, digamos, recuperar los niveles de la política, es decir, que la política se vuelva a convertir, ¿no?, en ese parlamento, en esas discusiones, en esa generación de consensos y de acuerdos, y no la imposición de una sola fuerza sobre el resto de las minorías, ¿no? Eso comentaría por lo pronto. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes. La doctora Correa Cabrera tuvo que salir, pero por aquí todavía se encuentra el doctor Miller y el doctor Nassif. Muchísimas gracias por su generosidad para participar de este evento.